Hola, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más a nuestro programa Santos y la Eucaristía. Les damos la bienvenida en el nombre del Señor a quienes estén conectándose por las redes sociales, a quienes nos estén sintonizando por el canal. Les damos la bienvenida, que lo puedan compartir, que le puedan dar me gusta, que esto llegue también a más almas. Bueno, hoy vamos a hablar de un santo muy especial y traemos a dos personas, a dos misioneros de Lazos de Amor Mariano. Entonces les damos la bienvenida. ¿Quién como Dios? Nadie como Dios. Bueno, es un saludo muy especial. Pues primeramente que ustedes se presenten, qué hacen, hace cuánto llegaron a la comunidad, cómo conocieron el carisma y ya pues y vamos a ir avanzando a hablar de nuestro santo. Muy buenas tardes para todos. Mi nombre es Luis Tarazona. Por gracia de Dios tengo 7 años en esta hermosa comunidad. Pues es un llamado que tuve del Señor. Realmente pues en las cosas del mundo es muy poco lo que uno puede hacer por la salvación del alma. Y en Dios, en su gran misericordia, y lo mismo que la Santísima Virgen, llega el momento en que realmente lo llama para su servicio, para su misión, y hace 7 años estamos acá. Bendito Dios, don Luisito. Bueno, y Juli. Bueno, muy buenas tardes, me presento, mi nombre es Juliana Ramírez, misionera por gracia de Dios ya hace 10 años, mucho tiempo. Y bueno, el Señor me llamó muy, digamos que en esa etapa de adolescencia, a mis 18 años me llamó más o menos. Y bueno, ahorita les voy a contar un poquito de mi testimonio, que va muy de acuerdo a lo que le dijo Dios a este santo en un momento de oración. Y muy feliz de estar acá, pues hoy estudié comunicación social también, entonces estoy muy feliz también de estar acá en este programa, viendo cómo a través de estas redes, de este canal se puede propagar ese mensaje, esa predicación del Evangelio, hablar de algo pues que realmente da esperanza y que llena el corazón. Eso sí, gracias por acompañarnos, por estar con nosotros en este programa, en este día. Y bueno, yo quisiera que comenzáramos ya a entrar en materia, a entrar en el santo en el que vamos a hablar. Es el santo devoción de don Luis, entonces él nos va a contar también por qué lo escogió, cómo lo escogió este santo a él y qué es lo que más le llama la atención. Pero primero vamos a hablar de los primeros años de vida, de su infancia, de bueno, en qué año nació, todo esto. Si quiere, don Luisito, comience su merced. Bueno, usted me preguntaba por qué San Alfonso María de Ligorio es mi santo de devoción. Yo al inicio, mi santo de devoción, pues era San Juan Pablo II. Y era San Juan Pablo II porque yo tuve la dicha del 6 de julio de 1986 en la ciudad de Bucaramanga, tenerlo más o menos a 1 metro de distancia. Y ahí pues para mí fue una alegría muy grande. Y cuando fue canonizado, pues empezó a ser mi santo de devoción. Cuando yo entro a esta comunidad, que es una comunidad de misioneros, y empecé a averiguar y a estudiar la vida de este santo, me daba cuenta que él fue el fundador de una comunidad misionera, los misioneros redentoristas. Entonces, en ese momento yo tomé la decisión de que fuera mi primer santo de devoción, pero de ninguna manera dejar a un lado a San Juan Pablo II. ¿Quién es Alfonso María de Ligorio? Alfonso María de Ligorio es un santo italiano. Nació en el año 1696 en la ciudad de Nápoles. Muere el 1 de agosto de 1787. O sea que nos damos cuenta que es uno de los santos que ha tenido una vida más extensa en comparación a otros. Miramos que es una edad de 90 años. Fue un niño realmente muy inteligente, o sea, de muchos prestigios y de muchas habilidades en diferentes cosas, en los estudios, en la música. Y es así como a la edad de 13 años, él entra a una universidad a estudiar Derecho Civil y Derecho Canónico. ¿Sí? A los 16 años ya era un
abogado de mucho prestigio. Dice la historia que él durante 8 años ejerció esta profesión con un gran éxito, sin perder absolutamente un caso. Pero llega un día, como son las cosas de Dios y como son los llamados de Dios, él en un caso presenta un documento, ¿sí? Y ese documento era falso, pero no por culpa de él sin saberlo utilizó ese documento, ¿sí? Y fue una decisión muy grande para él en el momento que él se dio cuenta que ese documento era falso. Entonces él ahí toma otra decisión. ¿Y cuál es la decisión que él toma? La decisión que él toma en ese momento es dejar definitivamente esta carrera, esta profesión de abogado y mirar a ver qué era lo que realmente quería Dios de él. Entonces él empieza haciendo un retiro en un convento de los lazaristas. Estando ahí en ese convento, él tuvo la gran oportunidad de vivir una cuaresma, este tiempo en el que estamos viviendo, pero él la vivió de una manera muy contemplativa, de mucha devoción, y es ahí donde siente el llamado de Dios, que Dios le dice, abandónate del mundo y abandónate en mis brazos. Bueno, él toma esa decisión. Entonces, ¿qué miraba yo en este momento? Cuando uno toma una decisión, tiene que ser muy firme en esa decisión, tiene que ser uno muy radical. Si nosotros, por ejemplo, miramos las Sagradas Escrituras, en Apocalipsis 3:16, donde Dios no pasa a los tibios, ¿sí? O sea, uno ni es el tibio, ni es frío, ni es caliente, y Dios lo que quiere es que las personas seamos radicales y que cuando nosotros tomemos una decisión de seguirlo, sea verdaderamente de todo corazón. Bueno, y yo quisiera saber o quisiera que nos contaran un poquito más qué pasa después de ese llamado, cómo es, o sea, cómo se parte esa vida en dos, o qué es lo que empieza a suceder, qué cambios ocurren en su vida. ¿Cómo es, Uri? Bueno, digamos que el Señor le dice específicamente, deja el mundo y sígueme. Eso es lo que le dice el Señor en ese momento de oración. Y él totalmente empieza a darle como esa vuelta a su vida y totalmente se decide por Dios. O sea, deja su carrera, deja todo, deja sus bienes porque tenía, digamos que mucho dinero en esa época y tomó todo eso, o bueno, dejó todo eso y se fue a seguir al Señor. O sea, hizo caso al Señor pues de lo que le ordenó. Y ahí es donde yo quiero también como meditar un poco y lo que les iba a decir de mi vida, ¿no? También de cómo el Señor me llamó. Y a mí me pasó algo muy parecido a San Alfonso, porque a mí es la Virgen la que me dice, el mundo o yo. ¿Por qué? Porque uno muchas veces, como decía don Luis, está en esa cuestión de que no hay una radicalidad. Y yo vivía una vida, como todo joven, que quiere probar de todo, que quiere hacer de todo, y pues comete muchos errores. Pero en ese decepcionarme de amigos, del mundo, de personas, de muchas cosas, yo también quería seguir a Dios, pero estaba en esa cuestión de que el mundo pesaba de alguna manera más que Dios en mi vida. Entonces fue en un momento como tal que la Virgen, en un momento en el que yo estoy sola en el apartamento y no sé, pues es Dios, es el Espíritu Santo el que me pone en el corazón eso que ella me dice, el mundo o yo. Y yo como consagrada tomé mi medalla de consagración y le dije a la Virgen María, tú, o sea, ¿cómo va a haber comparación entre el mundo y tú, Virgencita? Entonces entiendo mucho cómo San José, bueno, el santo, se me olvidó el nombre. San Alfonso. San Alfonso María de Ligorio, tiene muchos nombres. Cómo también toma esa decisión, ¿no? Cómo toma esa decisión tan radical, cómo le sigue radicalmente. Y hoy en día falta mucho eso en nuestra vida, de que haya radicalidad. Claro, el mundo dice como, qué loco que alguien, no sé, joven siga a Dios.
se está perdiendo del mundo, se está perdiendo de lo más chévere, pero ¿qué les digo? No se están perdiendo de nada, porque el mundo deja muchos vacíos. A veces sí, tienes noches de que la pasas muy bien, pero mañanas en donde te sientes tan vacío y madrugadas que dices como, ¿qué pasó anoche? O sea, como que no sientes esa felicidad y uno dice, pero ¿por qué si se supone que eso me da felicidad? Pero cuando llegas a donde Dios, dices como que acá es donde el corazón se me llena completamente. No es como por un momento, sino para siempre, porque Dios se queda contigo si tú lo dejas. Entonces, eso para mí fue algo que me cambió la vida y bueno, llevo 10 años en este camino, en este llamado, pero hace más o menos 7 años fue que tomé esa decisión radical. Entonces, el mundo o yo. Y hoy el Señor también le dice a cada uno de los santividentes lo mismo. Bueno, qué lindo poder compartir también estas experiencias personales y relacionarlas con la vida de los santos. En este caso con San Alfonso María de Ligorio. Es muy especial, es muy lindo. No se vayan a despegar porque en estos momentos vamos a ir a unos mensajes de interés, pero está muy bueno, está muy bueno. Vamos a seguir hablando, no se desconecten, quédense pendientes, ya nos vemos. No te puedes perder nuestra programación. Tenemos cerca de 20 programas para que puedas disfrutarlos en familia. ¿Aún no sabes por qué medio vernos? Aquí te lo contamos. Si tienes TDT y estás en la zona centro del departamento, conéctate escaneando la señal en el aparato hasta que te sintonice el canal. Para el caso de Tunja, es la frecuencia 23. Si usted cuenta con cable operador, asegúrese de que sintonice nuestro canal. Tenemos convenio con Colombia Más TV, Global Play, Canal 7 para Tunja, Paipa, Duitama y Sogamoso, Teletuta en el Canal 3, Garagoa en el Canal 52, Teleguateque en Guateque en el Canal 42, Firavitoba en el Canal 17, Toca con el Canal 21, para Samacá, Villa de Leyva, Ráquira, Santa Sofía, Sutamarchán y Sáchica en el Canal 7. Si quieres vernos a través del celular u otro dispositivo móvil, puedes escanear el código QR que aparece durante la programación, el cual los direccionará a nuestra señal en vivo. Además, si nos sigues en redes sociales, puedes ver la programación en vivo y enterarte de lo que estamos haciendo desde nuestro canal. Recuerda, estamos en Facebook como Telesantiago Tunja, Instagram como @Telesantiago y YouTube como Canal Telesantiago. Telesantiago. Juntos llevamos la imagen del amor a través de la televisión de nuestra tierra. Queridos santividentes, no olviden Civilización del Amor todos los lunes a las 9:30 de la mañana. Allá nos veremos. Bueno, muchas gracias por esperarnos. Volvimos aquí a continuar la vida de nuestro gran santo. Vamos a hablar un poco, don Luisito nos va a compartir sobre la experiencia en la comunidad que fundó y cómo era su modo de vida. Como hablamos anteriormente, él fundó la Congregación del Santísimo Redentor. ¿Y de qué sale la idea para él fundar esta congregación? Él en medio de su trabajo tuvo un tiempo de cansancio y su superior lo envía a una parte, a una región, Scala en Nápoles, ¿sí? Una región muy pobre. Y él llega allí y encuentra la necesidad en estas personas, en estos habitantes, tanto en lo espiritual como en lo material. Y es de ahí donde nace la idea, pero bueno, yo solo no puedo hacer absolutamente nada por esta comunidad. ¿Sí? Aquí se necesitan manos comprometidas, manos alegres, manos llenas de esperanza para brindar a estas personas un apoyo, o sea, una ayuda en lo que ellos necesitan. Y es de ahí donde sale la idea de San Alfonso de fundar esta congregación.
Eh, o sea, ¿qué les comento? Yo he tenido la oportunidad, por gracia de Dios, de compartir con ellos eh, algunas de sus misiones, que es la misión fundamental de ellos, es las misiones, sobre todo en las partes más alejadas de las diferentes regiones. Yo en mi juventud pues tuve la gran oportunidad de compartir con esta comunidad dos misiones y donde me daba cuenta del carisma tan grande, sobre todo en la humildad y la sencillez. Nosotros nos damos cuenta que aquella persona que es humilde, que aquella persona que es sencilla, tiene esa gran facilidad para abrir las puertas, ¿sí? Y que los demás vean en él una persona de confianza, que se le puedan dirigir de pronto una pregunta o un consejo sin ningún temor, sin ninguna vergüenza. Y eso vi yo en esta comunidad. O sea, ¿qué hacen ellos en esta comunidad? Se iban a las partes más lejanas. Le comento, por ejemplo, donde yo vivía, era una parte que para usted tomar un autobús tenía que andar uno más o menos unas 3 horas a pie. Ellos llegaban allá más o menos un grupito de unos 5 o 6 misioneros redentoristas, sacerdotes, ¿sí? Se distribuían en las diferentes veredas y era un compartir muy hermoso. O sea, uno ver un sacerdote con unas botas de caucho, con un jean, o sea, con un sombrero montado en una mula, en un caballo, eso impregnaba mucha confianza en los habitantes de cada región. Sobre todo en el compartir de los alimentos, a mí me hacían acordar de pronto de la multiplicación de los panes y los peces, porque el compartir la comida era siempre en un prado, era algo, y ver un sacerdote de pronto sentado en el piso, pidiendo la pega de una olla de arroz, eso era algo muy, muy bonito y muy hermoso. Qué lindo la humildad también que representan estos sacerdotes, que representan en sí la iglesia, ¿no? No es solo estar encerrados o estar en su mundo, sino como hablábamos hace 8 días también del santo, estar en el servicio, estar en la humildad, al servicio del pueblo, de la comunidad. Y ya en sus casas, Leti, ya en sus casas, como ellos lo llaman en las parroquias, ellos llaman las parroquias las casas, porque ellos, una de la finalidad de ellos es el vivir en comunidad. Ellos ya estando en sus casas, pues tienen un ministerio, algo que llaman ministerio parroquial. ¿Y en qué consiste este ministerio? Este ministerio consiste en unas oficinas que ellos tienen, donde ahí vamos a encontrar abogados, vamos a encontrar psicólogos, vamos a encontrar personas que dan consejos, también vamos a encontrar partes donde enseñan arte, escultura, la música, costura. Es una comunidad que realmente se brinda mucho a los más necesitados. Y algo muy importante, pues ellos son muy, muy enamorados de la Santísima Virgen María, del Santo Rosario, y sobre todo de las confesiones, en esas Eucaristías que ellos celebran siempre, hay un sacerdote celebrándose, hay otro confesando. Entonces es algo muy bonito, es una comunidad muy, muy dada al servicio de los demás, ¿sí? Enseñando sobre todo la austeridad que se debe ver en las personas. Entonces es una virtud muy grande, ver en ellos la humildad, ver la sencillez y la forma, viven bien pero de una forma muy austera. Digamos que también San Alfonso compuso una oración que conocemos mucho, por ejemplo, yo la conocí en pandemia, que es la oración, la comunión espiritual, que era en ese momento que no podíamos ir a las parroquias, porque obviamente pues no podíamos, pero esa oración de yo creo que Jesús que está realmente en el Santísimo Sacramento del altar, bueno, esa oración la compuso él y yo decía, wow, o sea, de verdad que San Alfonso hizo muchas cosas y es el doctor de la iglesia, compuso esta oración, ha hecho tantas cosas en el mundo que hasta ahora me entero, o sea, yo creo que como católicos nos falta mucho esa formación de buscar más acerca de estas personas y darnos cuenta que realmente la iglesia sigue viva, la iglesia a pesar de todos los ataques, a pesar de que, no sé, hay caídas de algunas personas que no esperábamos, igualmente sigue viva en esa caridad, sigue viva en esas personas que son diferentes, en esas personas que dan caridad
por ejemplo, como los redentoristas. Y los redentoristas, su función principalmente la de compartir la palabra, o sea, hablar sobre todo a la gente más necesitada, a los más abandonados acerca de la palabra. Y hablando de eso, pues hoy también queremos compartir con ustedes para esta cuaresma, pues lo que siempre se nos ha pedido: oración, sacrificio y ofrenda, ¿no? Entre eso pues está la ofrenda, la caridad que hacemos con el otro, como lo hacen los redentoristas, ayudar a los demás. Hay que hacerlo, y yo sé que hoy en día dicen, no, ya no tienes que ayunar, sino que tienes que hacer caridad. No, o sea, tienes que hacer las dos. Si eres católico, o sea, vive tu fe católica, y las dos hay que vivirlas. Una no le quita a la otra, y hacer una no me va a reemplazar a la otra. Entonces sí, hay que hacer caridad, hay que compartir con el pobre, hay que ir a dar un pancito con chocolate a la gente de la calle, hay que dar ropita, hay que ayudar, claro que sí hay que hacerlo. Pero también no se nos olvide eso, que el ayuno, el sacrificio, la oración, hay que hacerla. ¿Por qué? Porque en esta cuaresma, ¿qué es lo que tenemos que trabajar? Pues la oración para que nuestra alma esté totalmente en ese amor, en esa comunión con Dios, estemos muy uniditos al Señor. Y también ese ayuno para nosotros, porque nos ayuda mucho en el tema de la voluntad, a trabajar en nosotros, porque somos muy débiles, inconstantes, queremos amar a Dios, pero nuestros deseos muchas veces están en otros lados. Decía un santo que: Señor, aniquila mis deseos, mis pasiones frente a ti, porque van en contra de ti. Y por eso es que hacemos ayuno, por eso es que hacemos el ayuno a pan y agua, por eso nos abstenemos de comer carne los viernes en cuaresma. Y tiene méritos, claro que los tiene, porque tú haces eso por amor a Dios. Si la gente afuera en el mundo hace dietas y cosas por sí mismo, ¿por qué no hacerlo por Dios? ¿Por qué no hacerlo por tu alma? Entonces también invitarlos a que en esta cuaresma vivamos mucho eso, en oración, en sacrificio y en esa ofrenda de ayudar a los otros, como lo hizo San Alfonso María de Ligorio. Y así fue como el Señor le pudo hablar al corazón, para que nosotros tengamos nuestro corazón también súper lindo, súper preparado para que el Señor nos pueda hablar y nosotros podamos escuchar la palabra de Dios. Para que seamos más dóciles a esa voz, porque la voz de Dios muchas veces se habla en el silencio. Hay una frase que me gusta mucho y es: el parlante más alto para escuchar la voz de Dios es el silencio. Y cuántas veces nos cuesta, incluso en la cuaresma, el vivir ese silencio, el vivir esa negación, ese me voy a quedar callado unos minuticos más, porque siempre estamos buscando expresar y nunca escuchar a los demás, escuchar a Dios, escuchar también incluso lo que nos quiere decir a través de la palabra. Bueno, Luisito, yo le quería preguntar algo que se nos había olvidado decir, y es: ¿de quién es este santo patrón? ¿De a quién debemos invocar? Bueno, pues como yo les hablaba anteriormente, ¿sí? Él fue abogado, ¿sí? Entonces él es uno de los patronos de los abogados, de los moralistas, de los confesores. Por eso es que él infundía tanto la confesión, porque sabemos que la confesión pues es el paso que cada cristiano tenemos para entrar en esa paz y obtener una vez más la gracia de Dios. Es el patrón de los enfermos de artrosis, ¿sí? De pronto, en esta fotografía que hemos visto de San Alfonso María de Ligorio, nos damos cuenta que él tenía una deformación en la espalda. También hay unas obras muy notables de él, que son el Tratado de la Teología Moral, que esto lo realizó en el año 1753, un libro que nosotros, como amantes de la Santísima Virgen María, que son las glorias de María, y muchas obras dedicadas a la Santísima Virgen María. Pues esta es una comunidad que llegó acá a Colombia en el año 1928, ¿sí? En este momento está en más de 80 países, con más de 5.000 misioneros,
Y aquí en Colombia hay algo muy hermoso, porque viendo el sacrificio, la entrega, el trabajo de cada uno de estos misioneros, ellos son las personas, los sacerdotes que custodian la Basílica del Señor de los Milagros en la ciudad de Buga. Bueno, qué alegría que nos compartan estos datos tan interesantes. El patrono de los enfermos de artrosis. Sí, artrosis. Ah, ok, esta enfermedad que tal vez él padeció y que puede ser muy cercana también a los enfermos, a las personas que están en estas dificultades, incluso en una enfermedad de otro tipo. Me impresiona mucho cómo incluso en esa enfermedad y en las fotos que se ve, no se ve desesperado, no se ve como asustado, sino siempre está muy lleno de la paz. Una persona que tiene paz, que está en gracia, se ve más linda. Entonces, siempre que en las fotos que vemos, se ve como con esa claridad en su rostro, con esa paz, con esa alegría que se irradia, porque yo siento que al también haber sido sacerdote y haber invitado a más jóvenes, a más hombres a ser sacerdotes, el Señor le debió regalar gracias muy especiales, muy grandes. Totalmente. Los libros de los que nos hablan son impresionantes. Y bueno, no sé si Juli quieres aportar algo por último. Sí, pues es impresionante cómo la oración y cómo la ascética lleva también a otras cosas, porque él tenía don de leer el pensamiento, por ejemplo, tenía don de bilocación, es decir, estar en dos lugares al mismo tiempo, y leía por ahí una historia de una señora que ella quería pues ir a donde los redentoristas, a que le dieran algo para poder sobrevivir, para tener su comida, y pues quería que San Alfonso María de Ligorio la atendiera, pero él no estaba, ya se habían acabado como los recursos, todo eso, entonces ella se fue súper triste a la iglesia, y es que le habían dicho, no, San Alfonso está en Nápoles, entonces digamos que estaba lejos de donde ella estaba. Y ella se fue a la iglesia, se puso a orar y le dijo, Señor, ayúdame, dame lo que necesito porque no tengo para darle a mi nieto, no tengo nada. Entonces sucede que ella se quedó ahí en la iglesia y como que pasó el tiempo cuando siente una mano en el hombro y mira y es San Alfonso María de Ligorio y le da dinero para que pueda estar 3 mesecitos con lo de su sustento, lo de él y lo de su familia, y ya después se entera 3 meses después que acababa de llegar Alfonso María de Ligorio a Nápoles. Entonces ahí sí estoy allí y dije, wow, ese don de bilocación, impresionante. Qué bonito, mejor dicho, nos faltó por hablar muchísimo de este santo. Ya saben ustedes, como siempre, busquen más en internet, en videos de la vida de estos santos, porque es muy lindo. Bueno, nos despedimos con nostalgia en el corazón y esperamos verlos de hoy en noche muy conectados. Dios los bendiga.